Bueno, bienvenidos una vez más, una cita con el ciclismo en este otoño del 2013, concretamente este 15 de diciembre, esta clásica ya Carrera del Pavo de las Virtudes a cargo de la Peña Ciclista Villenense, en este recorrido en carretera, este triángulo de 5.500 metros, cuando ya tenemos ahí imágenes de la salida neutralizada. Como decíamos, para dar salida a una de las pocas supervivientes de las sociales en otoño. En línea de salida 174 corredores, lo cual no está nada mal, fenomenal participación. Repetimos, para completar estos 55 kilómetros. Y hoy mismo, como vemos en las imágenes, esa niebla, humedad, el frío que se calaba, con apenas 6 grados o 7 grados de temperatura a la hora del inicio. Y también hoy mencionar esa prueba de ciclocross internacional en Valencia, donde también se batía un récord de participación, nada más y nada menos que con 360 bikers. Recordamos la próxima social en Puente Tocinos el 22 de diciembre. Y anteriormente recordábamos esa victoria de Mario García en la social de Pilar de la Horadada, en ese trofeo Virgen del Pilar, el pasado 6 de octubre, por delante de Juan Manuel Camacho y de José Carlos Núñez. Y la otra social, con victoria, la otra social, decíamos, en San Juan, el pasado 8 de diciembre, con victoria del corredor del Saxum, Pedro José López, por delante de su compañero de equipo Pedro Luis Milán, y tercero sería allí José Manuel Díaz de Monforte de Cid. Como decíamos, escasísimo calendario en otoño, en lo que a pruebas en carretera se refiere. Justamente debería ser al contrario. Recordamos esa prohibición, inexplicable prohibición de ciclismo en carretera en verano, que prácticamente adelgaza el calendario, no permitiendo la disputa de pruebas en carretera, algo que nos parece totalmente injusto. Ahí vemos ya con la salida oficial esos 174 corredores en la primera de las vueltas, a un total de 10. En principio estaban programadas 11 vueltas y debido a la niebla se había retrasado un poquito y se había cortado un poquito la distancia. Ahí vemos la niebla haciendo, como se ve en el objetivo de nuestra cámara, a cargo hoy de Joaquín Arronis, y en moto Miguel Ángel Martínez. Así que agradecemos la colaboración para que tengamos todas estas imágenes en nuestros monitores. Ahí cuando vemos imágenes de cola de pelotón, repetimos, en la primera de las vueltas. Y también recordar, como no, una prueba completamente llana, sin subidas, circuito completamente llano, y aquí siempre es el tiempo protagonista, cuando no es el viento, el frío, incluso alguna vez con tormenta, lo que nos tiene acostumbrados en esta época del año, esta pedanía de las Virtudes de Villena. Y como nos recordamos, ahora cuando vemos ya el pelotón completando ya la primera vuelta, y recordando un poquito el palmarés, recordamos en el 2012, con esa victoria a cargo de Sergio Verdú, del Club Ciclista Elda, por delante de Antonio Sabater, del Bicisport Poli. Tercero fue Pascual Orengo, el Máster 50 de Gandía Capital de Turismo. Ahí cuarto sería José Antonio Agulló, del Clinic Comfort. Y en esa quinta posición, el corredor de la Vega Baja, de Algorfa, Enrique Hurtado. Recordamos una prueba que tradicionalmente cuesta mucho hacer escapada, se rueda muy rápido. Hoy
Lógicamente, pues estas pruebas nos tienen acostumbrados a rodar siempre por encima de los 40 km por hora. Aquí tenemos la recta de la carretera de Yecla. Y vemos cómo se enfila ese latigazo en la parte de atrás del pelotón. Ahí con el dorsal 2, ahí tenemos a Pascual Orengo, el corredor de Beniopa. Recordamos, el vencedor de la Vuelta a la Marina 2013. Y ya que hemos abierto la caja de Pandora, recordamos ya cerradas prácticamente las inscripciones en la Vuelta a la Marina. Y prácticamente casi también en la Interclub Vinalopó. De todas maneras, recordamos, a los corredores se pueden poner en contacto con los organizadores para pillar ese deseado cupo de participación en las reinas de las sociales en el sureste, como son la Vuelta a la Marina y la Interclub Vinalopó. Ahí, como vemos, en nuestro objetivo, las gotas, esa altísima humedad, chiribiri, no llegando a ser lluvia, y una niebla pues que había hecho casi peligrar el inicio de la carrera. Pero como vemos, no ha habido mucha dificultad, así que con el permiso de los miembros de tráfico se ha podido dar el inicio. Y vamos paso por paso para contar lo que ha sido esta carrera, que como vemos, siempre los ritmos muy altos. Vale, pasamos a recordar lo que era la clasificación de esta carrera en el 2011. En ese 2011, victoria para Cristóbal Sánchez del Seguro Bilbao, corredor sub-23, por delante de Javier Puig de Bicicleta Espina. Ahí tercero sería Ramón Domenech, en aquel entonces en las filas del Seguro Bilbao. Recordemos ahora profesional con el equipo Caja Rural. Ahí cuarto sería Pascual Orengo, Máster 50 de Flores Llorengo. Y quinto, José Manuel López de Crevillente. Recordamos, actual campeón autonómico senior, en la pasada prueba disputada en Ayora, en Valencia. Ahí vemos a unos corredores descolgados. Esto rápido ritmo en esta segunda. Ahí vemos ya en la vuelta 4 de 10. Ahí cerrando con ese dorsal 90, Pedro Francisco Serrano, el Bicisport Poli. Ahí nos parece ver también a con ese dorsal 104 a Julio Alberto Amores, que también daba la salida en esta tradicional carrera del pavo. Ahí manteniendo conversación con Pascual Orengo, el corredor de Beniopa. Ya el pelotón ya a punto de completar esta cuarta vuelta. Bueno, recordamos, en la próxima prueba social, ese va a ser en Murcia, en Puente Tocinos, este próximo día 22 de diciembre. También el mundo del ciclocross se va a dar cita aquí en Alicante, en Verdegas, con esa penúltima prueba puntuable para la Challenge de ciclocross de la Comunidad Valenciana, que este año está resultando un éxito de participación. Y pasamos a recordar rápidamente por encima lo que va a ser el calendario de enero-febrero. Recordamos Vuelta a la Marina e Interclub Vinalopó. En cuanto a la Vuelta a la Marina, recordamos inicio de temporada, por eso recordamos a todos los corredores que cuanto antes se pongan manos a la obra para renovar esa licencia de cara al 2014, para dar inicio a la temporada el 12 de enero en Ondara, el 19 de enero en Benidorm, 26 de enero Javea, 2 de febrero Vilajoyosa, 9 de febrero Altea, 15 de febrero Chaló, si no nos equivocamos será contrarreloj esa cronoescalada, en Denia el 16 de febrero al día siguiente, Pedreguer 23 de febrero, y cerrará como
recordamos, Parcén el 2 de marzo cerrará con esa etapa reina, como no, con el Col de Rates y la Vixauca. Cerrará estas 9 pruebas de la Volta a la Marina. Recordamos, el 2 de marzo en Parcén. Si no pasa nada, intentaremos estar desde las cámaras del canal YouTube. Intentaremos estar allí en esas rampas del Col de Rates y de la Vixauca. Y en cuanto a la Interclub Vinalopó, que empezará un poquito más tarde, recordamos que siempre se suelen disputar sábado por la tarde, va a dar inicio la prueba de Elda el próximo 25 de enero a partir de las 3:30 de la tarde. Segunda prueba va a ser esa contrarreloj individual en IBI. Recordamos ese por de IBI dirección al COI por la zona de servicio de la autovía, para terminar ahí en ese pequeño alto de la zona del, si no nos equivocamos, del tiro al plato, una zona de repecho antes de llegar a IBI. Por lo tanto, tendremos una cita con la contrarreloj en IBI el próximo 1 de febrero. El 8 de febrero, ese excelente recorrido de la prueba de Novelda. Recordamos, prueba de Novelda que transcurrirá dirección Monóvar, Pinoso, Algueña, La Romana, Ondón y Aspe, con esa tradicional llegada al alto del Castillo de la Mola. Recordamos, el próximo sábado 8 de febrero. El 22 de febrero en IBI, esta vez en carretera. El 1 de marzo en Villena. El 8 de marzo en Agost. Y cerraremos esta Interclub Vinalopó en Monforte del Cid el próximo 15 de marzo. Recordamos, a partir de las 3:30 de la tarde. Por lo tanto, 7 pruebas puntuables para esa Interclub Vinalopó, que se disputa bajo la modalidad por tiempos. Así que hay que ser muy regular para optar a ese triunfo final. Recordamos la última victoria a cargo de Óscar Bernat en el 2013. Ahí, cuando continuamos viendo imágenes de carrera, el pelotón, poca historia en esta carrera, repetimos, completamente llana, y prácticamente marcharse aquí significaba rodar prácticamente por encima de los 45 km por hora, algo muy difícil. Ahí tenemos a Pedro José López, hombre del Saxum, que si no nos equivocamos, para el año próximo militará en el conjunto de Monforte del Cid. Ahí nos parece ver a Cuesta. La verdad que, pues, lógicamente, pues pequeños cortes, no nos daba tiempo a dejarnos caer para ver esos dorsales, para identificar a corredores. Y ahí tenemos a punto de completar esa vuelta de 6. Vuelta 6 de 10. Y como vemos, los intentos siempre se quedaban a unos pocos metros por delante del pelotón. Ahí tenemos hombres del Clinic Comfort, el pelotón que lógicamente se estira en esta zona estrecha. Bueno, y pasamos a recordar lo que fue la social en el 2010, en este Trofeo del Pavo de las Virtudes. En el 2010, victoria para Jaime Espinosa del Club Ciclista Algorfa, por delante de Víctor Lluch del Tribus El Puig. Ahí fue tercero José Luis Sabater del Club Ciclista Elda. Ahí cuarto Boris Rocamora del Club Ciclista Sax. Quinto Román Sáez del Mutua. Y sexto Juan Domene del Club Ciclista Alto Vinalopó. Ahí tenemos el pelotón entrando en la carretera de Yecla, en ese giro a la derecha. Aquí lo vamos viendo un poquito ralentizado. Ya va pasado el ecuador de la carrera. Y como vemos, poca historia hoy. Ritmo muy rápido. Lo que es muy habitual en estas pruebas, incluidas Vuelta a Marina, Vuelta Interclub Vinalopó. Son carreras cortas, que apenas no llegan a las 2 horas de duración. Los ritmos, la verdad, que son muy rápidos. Ahí cerrando con ese dorsal 60. Ahí tenemos a Salvador Carmona de hidropresión.
Ahí vemos a Pedro Benito, el hombre del Cruz Ciclista Monforte del CID. En esta cola de pelotón, afrontando esta larguísima recta. No se ve las virtudes, la niebla no nos deja ver el final de recta. Y esas gotitas que se pegan en nuestro visor. Ahí tenemos a Pedro Benito. Este día húmedo. Ya en la vuelta, como vemos en el rótulo, vuelta 7 de 10. Y de momento pues poca historia. Repetimos. Difícil buscar la fuga, que si hiciera una fuga. Ya repetimos que rodando aquí cerquita de los 45 km por hora, pues prácticamente harto difícil abrir hueco. Ahí vemos los hombres de Grupeta de la Ribera, ahí remontando nuestras cámaras el pelotón. Ahí con ese dorsal 64 hemos visto a Salvador Moll, protagonista en ese inicio de Ondara, en este 2013. Recordamos esa escapada con Pascual Orengo y Pedro José López en la primera puntuable de la Marina. Ahí adelantamos un poquito secuencia al final de recta, ya entrando en los últimos metros de esta vuelta 7. Ahí tenemos esos dorsal 118 de César Castillo, de Alfar del Pi. Y el público, bastante público aquí en la pedanía de las Virtudes. La vacita para ver estos 174 corredores. Ahí entrando ya en la vuelta 8. Empezando la vuelta 8. Bueno, y cuando continuamos viendo imágenes de cola pelotón, ahí daba la salida a los dos hombres Máster 60. Ahí ese dorsal 19 de Alberto Betrián, Máster 60. Y nos ha parecido ver ese dorsal 105 Rafael Abarca del Piñón, que tomaban la salida un poquito más tarde. Vemos nuevos intentos, pero repetimos que había que mantener un ritmo muy alto para abrir hueco. Un pelotón que prácticamente no paraba, no dejaba hacer a ninguno. Cuando no era un equipo era otro. Hoy hemos tenido un amplio abanico de participación en cuanto a clubs o equipos se refiere. Por ejemplo, 5 componentes de Alfar del Pi, de Aquabest Dolores, Bicicletas Anegre, Bicisport Poli Metal Loop, Big Bikes, Veloclub Carlet. Hemos tenido dos componentes del Castillo de Honda Junior, Alejandro Catalán y Francisco Martínez. También hemos tenido los componentes del Finestrat, El Portell, Clinic Comfort, Gandía Capital de Turismo, Grupo Deportivo Paco López, el Grupo Esportiu Volata, Grupeta La Ribera, Grupeta Chulbi, G-Sport Selec, La Valdigna, Llanera de Ranes, Montblau de Líquia, Monforte del Cid, Nutrifitness Faura, desde Ontenien también, Saxum Más de Piedra, Portal de la Marina, Soulbike, Alcira, Tecnibat, Tiny Ball. O sea, prácticamente una amplia representación de equipos que han participado aquí en esta tradicional carrera del pavo. Ahí tenemos nuevos intentos, pequeños cortes, pero que, como vemos, apenas unos metros. Ya entrando en la penúltima vuelta. Recordemos que nuestros cámaras, Miguel Ángel Martínez con la moto y Joaquín Arrones, iban a detener en meta para grabar lo que estaba ya casi cantado, ese sprint final. Pues estamos aquí en esta penúltima vuelta. Ahí con los hombres del Montblau. Ahí tenemos a Orengo,
Los hombres de Portal de la Marina. Vemos cómo se estira. Ese terreno completamente llano en esta estupendísima carretera de Yecla, que une Yecla y Villena. Ahí tenemos a Pedro José López, Adelino Moll. Hombres del Saxum. Hombres de Aquavest. También los tenemos ahí. Salvador Moll. Vemos cómo se estira ahí por la parte izquierda. Y viendo la situación de carrera, pues esto olía prácticamente a sprint. Ahí vemos parones, arreones, pero complicado y harto difícil el marcharse. Ahí vemos a Antonio Sabater. Ahí con ese nos ha parecido ver dorsal 85. Óscar Andrés, y por la derecha, ahí tenemos a Óscar Andrés. Tenemos a Adelino Moll, este pequeñísimo grupo que se forma aquí unos 50 metros por delante del pelotón. Ahí con ese dorsal 71, Jorge Llorca. Con ese dorsal 133, Vicente Azorín. Con ese dorsal 69, Abel Bañón. Y a ver, dorsal 133 de Vicente Azorín de NutriFitness. Pero como vemos, impossible sería la palabra. Prácticamente sin haber ningún equipo organizado buscando ese sprint. Prácticamente el mismo inercia del pelotón provocaba que prácticamente ninguna fuga tuviera lugar. Así que vamos a entrar en esta, a punto de cerrar esta penúltima vuelta. Lo próximo que vamos a ver va a ser el sprint de meta. Ahí vemos a cámara lenta la entrada a la recta que nos separa el cruce de Villena con Las Virtudes. Y repetimos nuestras cámaras que van a grabar ese sprint final. Lo vamos a ver repetido varias veces. Interesantísimo el sprint final, que hoy ha resultado peligroso. Y ahí tenemos a Óscar Andrés viniendo por la derecha. Se produce la caída ahí de Antonio Sabater, que queda tendido en el suelo. Ahí tenemos esa accidentada llegada, que ha sido la nota negativa. Desde aquí les deseamos a los implicados en la caída, Antonio Sabater, que tuvo que ser trasladado, les deseamos una pronta mejoría. Y teníamos buenas noticias, que no ha habido graves consecuencias, por lo tanto les deseamos una pronta recuperación y volver a verlos, volver a ver a estos corredores otra vez en la carretera. Por tanto, victoria para Óscar Andrés. Vamos a verlo repetido. Óscar Andrés por delante de Pedro José López, que sería segundo. Por la derecha entraba Pedro Luis Milán, también del Saxum. Así que fenomenal final de temporada para los hombres del Saxum, de Pedro José López y Pedro Luis Milán. Cuarto, Joaquín Ortega del Montblau. Miguel Galletero, quinto. Francisco Pérez del G-Sport, sexto lugar. Santiago Juan, élite de Tibi. Gabriel Hernández, el corredor de la Plana Baixa, octavo. Noveno, Fernando Esteban de la Universidad Politécnica. Décimo, Moisés Espinós de Portal de la Marina. En el puesto 11 se colaba ahí Pascual Orengo. En el puesto 12, un tradicional corredor rápido como es Carlos Pierna, corredor de Crevillente. Ahí vemos a cámara lenta las consecuencias de la caída. Ahí tenemos a Antonio Sabater, y como decíamos, le deseamos todos una rápida recuperación. Ahí tenemos la imagen del día en esta carrera que no ha tenido mucha historia,
victoria para Óscar Ander. Bueno, dejamos con las clasificaciones y les emplazamos para una próxima cita con este canal YouTube.